Shabbat Shalom, amados, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase número 2 de nuestra lección La Torá y la alimentación de santidad. En la clase anterior, en la clase número 1, estábamos colocando unas bases para esta enseñanza y era que pues lo primero, que el Eterno había llamado a un pueblo y el propósito con ese pueblo era que viviera en santidad, ¿sí? Entonces, lo primero que quería citar aquí es, o recordar, porque eso lo vimos en la clase anterior, es que el Eterno llamó a su pueblo y quería hacer un reino de sacerdotes y gente santa, como lo dice aquí, donde tengo el cursor, de unos sacerdotes de gente santa, y luego ya, después de la revelación del Mesías, Pedro va a citar de esa escritura, diciendo de que, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, citando textos de la Torá, y también haciendo alusión de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y que debemos vivir ¿en qué? En santidad, y esa santidad implica en toda nuestra manera de vivir. Y decíamos que al Creador le interesa cada una de las áreas de nuestras vidas, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos vestimos, y de hecho hay capítulos donde describe cómo debían vestirse los sacerdotes, ¿sí? Y entendemos que Pedro dijo que nosotros somos un reino de sacerdotes. Entonces al Eterno le interesa cómo nos vestimos, cómo pensamos, cómo miramos, incluso qué comemos, porque eso hace parte de las áreas de nuestra vida. Somos cuerpo y necesitamos alimentarlo, así como nos alimentamos ahorita en este momento de la palabra del Creador, ¿sí? También nos alimentamos con alimento físico para este cuerpo, ¿sí? Y todo el ser humano debe vivir de manera espiritual, ¿sí? No debemos separar que una cosa es lo físico, otra cosa es lo espiritual. No, nosotros vivimos la espiritualidad en este cuerpo, y la santidad tiene que ver con, recuerden la palabra kadosh, que es apartado para, en este caso, para vivir como el Creador, el Elohim de Israel, nos ha dicho que debemos vivir. Entonces, cuando guardamos los mandamientos, vamos formando nuestro carácter. ¿Y a quién nos parecemos? A Él. A Él es que nos empezamos a parecer. Entonces, decíamos que al Creador, claro, por supuesto que le importa qué comemos, y por eso en su Torá dejó escrito lo que se debía comer. Y bueno, este es el objeto de nuestro estudio. Y si la santidad tiene que ver con vivir como Él dice que vivamos y no como el mundo nos dice, pues bueno, dentro de eso que nos ha dicho cómo debemos vivir, también nos ha dicho cómo debemos de comer. Estuvimos definiendo, antes de entrar en materia, estuvimos definiendo los conceptos de puro e impuro, porque hay otra, o sea, si bien en la Torá habla de animales puros e impuros, hay otros aspectos en la vida del ser humano en los cuales se puede generar impureza. Estuvimos estudiando y tratando de arrojar luz para este tema de los alimentos, como también sembrar esa base, y estuvimos viendo de que el tema de la pureza, puro o impuro, tenía que ver con conexión con la pureza, tiene que ver con conexión con la vida y con el Creador, y la impureza con desconexión con la vida y con el Creador. Y estuvimos viendo los diferentes tipos de impureza y cómo tenía que ver con la muerte. Esta impureza tenía que ver con muerte, y el Creador es un Elohim de vida. Y en el templo, en el Beit HaMikdash, o en el templo o el tabernáculo, la muerte no podía entrar. Por lo tanto, las personas que estaban impuras no podían ir al santuario, al templo. Esa era como la prescripción que estaba. Ahora, ya para entrar y conectarlo con lo del día de hoy, esta clase de hoy, ¿comer o no comer? Es la pregunta. Entonces, para abordar este tema, debemos hacerlo desde el principio, ¿sí? Entonces, por eso nos vamos a remitir al libro de Bereshit o Génesis. Vemos que inicialmente el hombre no era consumidor de animales. Si vamos nosotros al libro de Bereshit, a este versículo, capítulo 1, versículo 29, ¿sí? Cuando el Eterno en el versículo 28, bueno, el 27 crea al hombre,
lo bendice, le dice que se multiplique, que sea fructífero. En el versículo 29 dice, y les dijo Elohim, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Ojo, toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces mire que aquí ya empieza uno a analizar un poco más allá del texto. Sabemos que el hombre luego va a ser expulsado del Edén. El Edén era un espacio sagrado, era como el templo, el lugar donde habitaba la presencia del Creador. Y era ese espacio sagrado donde el hombre habitaba con el Creador. Pero él va a ser expulsado de ese lugar a la tierra. Y van a haber unas maldiciones, que la tierra va a producir cardos y espinos. ¿Qué árboles habían en el Edén? No sabemos si habían unos árboles en particular, y en el resto de la tierra habían otros árboles después de la maldición. Lo que sí es claro es que si nosotros analizamos el contexto de hoy, pues no todos los árboles que hay dan fruto y semilla. Hay árboles que no dan fruto y semilla. Por ejemplo, los cedros, los pinos, ¿sí? Son árboles que no son para, o sea, que no son para comer. De la misma manera hay plantas que pueden ser venenosas para nuestro organismo. Entonces, ¿cómo era en Edén? En Edén no habían de estos árboles. ¿Será que todos los árboles que habían sí producían fruto y semilla? No lo sé. Lo que podemos saber es lo que el día de hoy conocemos, y es que todos los árboles no dan fruto y no se pueden comer de todos los árboles, y tampoco de todas las hierbas, tampoco se pueden comer de todas. Entonces ahí como para ir analizando un poco y ir viendo que si en ese contexto también fueron creados ese tipo de árboles, entonces de todos los árboles no se podía comer, sino de todos los árboles que tenían fruto y semilla. ¿Sí? De los que no tenían, pues no se podía comer. Así de sencillo. Y luego dice en Génesis 2, 16 al 17, dice, vamos a mirarlo, Génesis 2, 16, 17. Dice lo siguiente: y mandó a Adonai, Elohim, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ya les había dicho, de los que tienen fruto y semilla. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, si hacemos una interpretación sencilla, así como vamos viendo en el texto, porque bueno, de aquí se pueden decir miles de cosas, pero aquí lo vamos a direccionar específicamente a lo que necesitamos, que estamos hablando de la alimentación. Si analizamos aquí, bueno, listo, él está diciendo pueden comer de todo árbol. Sí, olvidémonos de que si es un árbol que no tiene fruto, pues evidentemente no se puede comer, o si es una planta que puede ser venenosa para el organismo, pues tampoco se puede comer. O sea que no es que ese todo signifique todo. Y aquí vemos que a pesar de que se podía comer de todos los árboles que tenían fruto y semilla, dentro de esos que tenían fruto y semilla, había uno que no se podía comer. Sí, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Eterno les dice, porque si de él comen, van a morir. ¿Por qué van a morir? No les da explicación. Bueno, lo que nos muestra aquí, obviamente, se hace exégesis de esto y se pueden hablar muchas cosas, pero lo que nos muestra aquí el texto así fríamente es que el Eterno no da una explicación, no da una explicación del por qué no se puede comer. Lo único que les dio es que no coman de él porque si no mueren. No les explica. De hecho, más adelante, la serpiente va a engañar a la mujer y le va a poner en tela de juicio la palabra del Creador y le va a decir, no moriréis, sino que Dios sabe que si comes vas a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Entonces, la pregunta que se puede hacer aquí es que ¿tenía que ver el comer o no comer con la santidad? Evidentemente sí tenía, porque si la palabra ser santo es precisamente estar apartado y hacer lo que el Eterno dice, cuando yo lo desobedezco, evidentemente no soy santo. Y en este caso estábamos hablando de algo que tenía que ver, que tenía relación con lo que se comía o no se comía. El Eterno les prohibió comer de ese árbol. Ellos comieron, entraron en impureza moral porque pecaron. Entonces, sí tiene que, aquí vemos claramente una primera relación entre lo que se podía comer o no. Cuando dice que podemos comer de todo árbol del huerto, bueno, no podemos entender de todo árbol existente, pues entre ellos había uno que dijo, bueno,
Entonces, ahí para que vamos analizando un poco este tema de que desde inicialmente el comienzo, en el inicio, sí había una relación entre la santidad y lo que comen, sin ningún tipo de explicación. No les explicó, simplemente no coman porque van a morir. ¿Por qué? No explicó. Ya después sabemos lo que ocurre. Ellos comen de este árbol y bueno, todas las consecuencias que las estamos sufriendo hasta el día de hoy. Ahora, seguimos adelantándonos en el tiempo, ya en tiempos de Noah o Noé, que es previo al diluvio. Recuerden que de Adán a Noé hay alrededor de 10 generaciones. Entonces, en tiempos de Noé, previo al diluvio, Elohim le ordena tomar 7 parejas, macho y hembra, de animales puros para introducirlos al arca. Y una pareja, macho-hembra, de los animales no puros. Ahí en el texto original no aparece, recuerden que la palabra para puro es tahor y la palabra para impuro es tamé. Aquí en el texto no aparece la palabra tamé, sino lo tahor, o sea, no puro. Leamos Génesis 7, del 1 al 2, que es lo que le dice el Eterno a Noah. Colocarlo un poquito más grande aquí. Dice, dijo luego Adonai a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal puro tomarás 7 parejas. ¿7 parejas de qué? De los puros, macho y hembra. Más de los animales no puros, no tajor, una pareja, el macho y su hembra. ¿Listo? Entonces vemos que, a ver, aquí hay que pensar en ciertas cosas. Hasta ese momento no se consumía carne animal. Eran vegetarianos. Vimos al comienzo, les permite comer de todo árbol, de toda hierba. No se comían animales. Y los animales en el relato de Bereshit, de Génesis, también los manda a comer hierba. Pero Elohim le habló a Noé de animales puros y no puros, sin contar detalles. O sea, él simplemente dice, coge de los puros 7 parejas, macho y hembra, y de los no puros, las otras parejas. La pregunta es, ¿cómo supo Noé o Noah seleccionar los animales puros y no puros si todavía no había sido entregada la Torá? Porque ahí en Noé no se ha entregado la Torá mosaica, la que le entregó a Moisés. Entonces, ¿cómo se va a hablar de esto? Si la entrega de la Torá fue como 1000 años después con Moisés. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Entonces, sacrificio, pero no comida. Vamos a ir resolviendo esto. El Eterno fue revelando progresivamente su Torá. O sea, eso fue lo que vimos en la lección número 2, introducción a la Torá. Vimos que la Torá fue ¿qué? Se fue revelando de manera progresiva. Inicialmente unas cosas al parecer eran permitidas, pero ya en la época de Moshe, de Moisés, ya va a quedar por escrito, ya de manera más específica, y algunas cosas que anteriormente eran permitidas ya se van a prohibir. Pero evidentemente desde un comienzo de la humanidad, el Eterno fue revelando instrucción, fue revelando mandamientos, y eso lo estuvimos viendo con Abraham, que ya tenía Torot, leyes, decretos y estatutos, que él los guardaba y por eso fue declarado justo. Entonces, cuando analizamos la escritura, el Eterno fue revelando progresivamente su Torah desde el inicio, del principio. Por ejemplo, Abel ya sacrificaba animales a Elohim. Y de un comienzo no había todo este tema de los sacrificios que vemos en Levítico, no estaban, pero en un comienzo vemos que ya ellos hacían estas prácticas. De pronto no de manera específica como lo hacían en Levítico, pero sí lo llevaban a cabo, y está aquí en Génesis 4, del 3 al 4, dice, y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Adonai, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué hicieron? Un sacrificio al Creador. Pues en aquel tiempo, hasta la época prediluviana, antes del diluvio, las personas eran vegetarianas, es decir, que estos animales puros e impuros solamente hacían referencia a los sacrificios, no a comida. Pero sí se sacrificaban animales a sus dioses y también al verdadero Elohim. La transmisión de la Torá fue de manera oral. O sea,
se hacían sacrificios, toda la gente que había hacía sacrificios, en este caso, antes del diluvio, al Elohim de Israel, o en ese entonces, pues al Elohim, o a los dioses falsos que ya adoraban, la luna, el sol, los planetas, todos los dioses, las deidades que ya se tenían. Es entonces evidente que Adonai había enseñado a Noé directamente, o sea, ¿de dónde, cómo entendió Noé lo de los animales puros o impuros? Pues se lo tuvo que haber enseñado el Creador. ¿Sí? Se lo tuvo que haber enseñado el Creador o a través de sus antepasados. ¿Sí? Por eso les decía ahorita que de Adán a Noé habían 10 generaciones. Y cuando vas a Bereshit o a Génesis capítulo 5 y lo empiezas a leer, te das cuenta que en la antigüedad, pues estos hombres duraron muchos años. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Y si miras las vidas de los descendientes, Set y de ahí en adelante, la mayoría vivió alrededor de 900 años. Es decir que, excepción por ahí de Enoch, que vivió como 300 algo, pero la mayoría vivieron 900 años, es decir que ellos alcanzaron a conocer a sus hijos, nietos, bisnietos, tatara, nietos, ¿no? Entonces, creo que de Adán a Noé pasaban alrededor de como 1056 años, y si Adán vivió 930, es decir que siempre alcanzó a ver a muchos de los antepasados de Noé, casi hasta los padres o los abuelos. Y de ahí los hijos de Adán, seguramente algunos alcanzaron a conocer a Noé. Entonces, esto de lo que digo ahí de que la transmisión era oral, pues digamos que era más efectiva porque prácticamente Adán recibió información de Adonai, y obviamente vemos que los descendientes, cada uno también tuvo contacto con el Eterno, pero también estos ancestros tenían la oportunidad de instruir y de pasar toda esta información a hijos, nietos, o sea, de manera directa. O sea que de alguna manera era claro y evidente de que Noé conocía el tema de los animales puros e impuros directamente del Creador, o porque ya se lo venían enseñando sus antepasados, pero ya era algo que era algo que ya estaba revelado, o sea, era una Torá, una instrucción que ya estaba ahí en ese tiempo. No vino con Moisés, sino que ya estaba acá desde sus inicios. Entonces, no es directamente a través de sus antepasados, cuáles eran los animales puros en aquel momento aptos para el sacrificio y cuáles eran los impuros o los no puros, no aptos para el sacrificio, porque recuerden, antes del diluvio no se comían animales. En Génesis 8, del 14 al 20, vamos a leer. Vamos a leer aquí. Dice lo siguiente: y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Elohim a Noé diciendo: sal de tu arca, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne, y de aves, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces, Noé como un segundo Adán, ¿no? Un nuevo comienzo. Dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Adonai, y tomó de todo animal limpio o puro, y de toda ave pura, y ofreció holocausto en el altar. Un holocausto era una ofrenda totalmente quemada. Entonces vemos que también Noé hacía sacrificios al Creador. No se comían los animales, hizo un holocausto, todo se quemó el animal. Recordemos que en la antigüedad todo lo que el hombre hacía era en honor a sus dioses o al verdadero Dios. O sea, no es como ahorita que hay un secularismo o que hay ateísmo. En la antigüedad eso no existía. Eso ya es de tiempos modernos. El ateísmo es, no creo en ningún Dios, pero finalmente pues el Dios es la misma persona, ¿no? Porque se rige bajo los parámetros, los principios de lo que él piensa y le parece, aunque él diga que la ciencia, ¿no? O bueno, podemos decir que él dio ciencia. Pero en esta época sí se creían en dioses, o en este caso, algunos hombres creían en el verdadero Elohim.
Ya vamos a leer en Génesis 9 del 1 al 6 que Adonai permite comer de todo animal. Y eso es lo que vamos a leer aquí. Vamos a marcarlo aquí. Ok, dice lo siguiente. Bendijo Elohim a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Y ojo aquí, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. O sea, así como allá con Adán le entregó las legumbres, plantas verdes y árboles, acá les va a entregar también los animales y dice que les va a servir para el mantenimiento. O sea que también aquí les va a permitir que lo pueden comer. ¿Sí? El punto es que aquí, pues de acuerdo a lo que algunos interpretan, es que aquí está permitiendo comer de todo, todo, todo. Y de hecho, si lo miramos desde el idioma original, si vamos aquí, versículo 3, donde dice, aquí en este, vamos a pararnos aquí en este, en todo lo que se mueve, esa palabra lo que se mueve en hebreo, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí desde el computador o del celular, la palabra remés, una de las traducciones es reptil, ¿sí? Entonces, muchos toman esta palabra, decir, vea, en Noé cuando el Eterno les permite comer de todo, vea, podían comer hasta reptiles, ¿ya? Entonces podían comer de todo, no había ninguna restricción. Entonces, claro, si miramos la palabra remex, pues aquí fue traducida no como reptil, o sea, no dice todos los reptiles y lo que vive, no, sino todo lo que se mueve. ¿Por qué? Recuerden ustedes que en el idioma hebreo, una palabra hebrea tiene varios significados. Entonces, de acuerdo al diccionario Strong, que es el que normalmente se usa, pero no es el único diccionario que existe, nos dice, la palabra remes, si bien significa reptil o cualquier otro animal que se mueve velozmente, o sea, no es solamente se puede traducir como reptil, sino cualquier otro animal. Animal que se arrastra, lo que se mueve, serpiente, reptil. Si miramos, por ejemplo, el diccionario de Swanson, nos dice remes, sustantivo masculino, criaturas, formalmente cosas móviles, o sea, animales de cualquier especie. Animales de cualquier especie pequeña que se mueve en el agua o en la tierra. ¿Sí? O sea, la clase del animal se determina por el contexto. Aquí pues nos da un sinnúmero de pasajes donde efectivamente se refiere a cosas que se mueven, animales que no necesariamente son reptiles, sino de todo tipo de animal. ¿Ya? Si miramos, por ejemplo, el diccionario Chávez, dice, esta palabra se traduce tradicionalmente como reptiles, pero incluye todo tipo de pequeños animales acuáticos y terrestres y aún aves. ¿Ya? Entonces, por eso cuando vamos aquí al texto, que fue traducido como lo que se mueve, pues no es una mala traducción, porque está diciendo todo lo que se mueve. Él aquí no está diciendo que puedes comer todo reptil y vive, no, todo lo que se mueve, o sea, todo tipo de animales puedes comer. ¿Ya? Y dice, ya vamos a volver aquí a este punto, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces mire que también desde un comienzo, aquí está marcando que ¿qué no se puede comer? Sangre. Y eso lo vimos en algunas clases, también lo tocamos, que en el Brit Hadashah, por allá en Hechos 15, también los apóstoles hablan de que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, ¿sí? De ahogado y de fornicación. O sea que claramente el comer sangre está prohibido. Yo no sé, bueno, yo sé que hay gente que de otros países, pero acá en Colombia venden unos alimentos a veces que pues se consumen que tienen sangre, ¿sí? Que tienen sangre, un alimento que se llama, bueno, un alimento no, una comida que hacen que se llama rellenas. Y eso va con sangre incluso de cerdo y lo mezclan con sangre de vaca. ¿no? Ese tipo de cosas no se pueden comer. ¿Por qué? ¿Qué? Porque en la sangre está la vida del animal, pero la carne con su vida
que es su sangre, no comeréis. En la sangre está la vida, el nefesh. De hecho, si usted se desangra, ¿qué pasa? Se muere, porque ahí está la vida, pero no está permitido comer. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. O sea, va a demandar a aquel que mata, el animal que mate a un hombre, o el hombre que mate a otro hombre, eso lo va a demandar el Creador. El que derramara sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Elohim es hecho el hombre. O sea, el hombre fue hecho imagen de Elohim, que obviamente después de la caída de esa imagen se pervirtió, pero precisamente para eso vino el Mesías, y para eso el Eterno mandó la Torah, para venir a restaurar la imagen del Creador en nosotros. Por eso les decía ahorita, cuando nosotros guardamos los mandamientos, cuando guardamos la Torah, es que esa imagen de Elohim va a ser restaurada. ¿Sí? Entonces, volviendo aquí, vamos a hacer unas preguntitas. ¿Será que Noé entendió esta orden de comer de todo? ¿Sí? Que leímos acá. Todo lo que se mueve y vive. O sea, aquí incluidos reptiles y todo lo que vimos ahí, que estábamos analizando ahora. ¿Será que él entendió ese todo como que puedo comer cualquier cosa? Obviamente, si nos ponemos a analizar, pues hoy en día vemos que, pues, que hay animales venenosos, ¿no? O sea, uno no puede comer de... O sea, ese de todo, uno no puede comer de todo. Hay animales que, si uno los come, puede morir. Aunque algunos han buscado la manera de comerlos, ¿no? El pez globo y otros animales que donde uno llega a comer eso se muere. Lo mismo plantas, incluso plantas, hay plantas venenosas, uno puede comer de todo. Entonces, pero bueno, vamos aquí a lo que dice el texto. Aquí estamos como indagando, inquiriendo, analizando. ¿Será que Noé entendió esta orden de comer de todo de manera literal? O sea, que él habrá luego cazado, y no sé, una iguana y se la habrá comido y demás. O, al igual que en Edén, se debe entender ese de todo, como todo lo que se entiende se puede comer. O sea, obviamente aquí apenas está dando la orden de comer, pero analicemos algo. Recordemos que antes de la orden de comer animales, antes de decir todo lo que se mueve y vive puedes comer, antes de dar esa orden, Elohim ya le había enseñado a Noé cuáles animales eran puros y cuáles no puros. O sea, que antes de darle la orden de comer, él ya sabía que había unos animales puros y otros que no eran puros. Y si lo analizamos desde el punto de vista en que lo planteamos la clase pasada, de que la pureza y la impureza tiene que ver con conexión o desconexión con la vida y el Creador. Por eso no todos los animales se podían sacrificar para ofrecerlos a Dios, porque había unos que tenían una conexión, brindaban una conexión, y había otros que no. Y esa conexión tiene que ver con la muerte o la vida. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué surge ahí? ¿Noé va a comer algo que ya sabe que no es puro? Porque Noé ya sabía, hay animales que no son puros. Y estos animales que son puros son los que puedo sacrificar al Creador. ¿Será que él va a comer algo que lo va a desconectar con el Creador y que el Creador no mandó a hacerlo? Pues no sé, yo en mi lógica, esto lo digo yo, ¿no? Esta exégesis la hago yo analizando este texto. Pues no sé, Noé, si ya le han enseñado esto, vea, estos animales no son aptos para el sacrificio, pues yo creo que comería los puros. Digo yo, ¿no? Digo yo, comería los puros. Es válido, es válido. ¿Sí o no? O sea, ¿voy a comer algo que me desconecta con el Creador? Bueno, esa es la pregunta para que ustedes vayan haciendo, para que vamos reflexionando. O Noah entendió, o sea, él entendió eso, que bueno, puedo comer de todo, hágale. O no entendió que ese comer de todo se refería a todo lo puro. Ahí está la pregunta planteada. Dejemos la respuesta abierta a dos interpretaciones. La primera, de manera literal, puedo comer de todo lo que se mueve y vive. Reptiles, todo. O sea, dijo que pueda comer de todo. Esa es una. Tanto animales puros como no puros. De hecho, en el judaísmo, creo que se interpreta que puedes comer de todo. O sea, hablando porque recuerden que ahí en Noé, ellos dicen que Noé era un gentil. Obviamente ahí no había pueblo de Israel ni nada. No era un gentil.
y los gentiles pueden comer de todo. Entonces ellos interpretan esto de esta manera. Entonces, bueno, listo, lo podemos interpretar de esa manera. Puedo comer tanto animales puros como no puros. Ahora, la segunda interpretación con un poco más de análisis, que es la que estamos tratando de analizar, recordemos que el escritor de este relato no es Noé. O sea, Noé no escribió este texto. ¿Lo escribió quién? Moisés fue el que escribió todos estos relatos, cuando se le entregó la Torá. Ya, o sea que Moisés ya tenía en su mente, o sea, se le fue dando todo, porque recuerden que lo escribió en un sefer, en un libro, y él ya conocía todo. O sea, estaba mirando en perspectiva y estaba copiando todo. O sea, él ya conocía todo el tema de puro e impuro, ya de manera específica, que es lo que vamos a ver también ahorita más adelantico. Entonces, esto no lo escribió Noé, lo escribió Moisés. Y eso hay que tenerlo en cuenta, no es un detalle menor. Moisés ya tenía todo el conocimiento. Cuando se entregó la Torá, por lo tanto, si mantenemos la primera interpretación, vamos a encontrarnos dos instrucciones distintas. ¿Por qué? Porque aquí el Eterno va a decir, pueden comer de todo, pero luego en Levítico y en Deuteronomio, Levítico 11 y Deuteronomio 14, vamos a ver que no. Entonces, aparentemente habría una contradicción, pero si lo entendemos como que la Torá ha sido revelada progresivamente y que algunas cosas que claramente leemos en la Biblia en un comienzo se permitían, ya luego el Eterno las regula y no las va a permitir. ¿Ya? Entonces, digamos que no habría ninguna contradicción tampoco, o sea, es válido. Es válido que de pronto interpretarlo así, que comían de todo y luego ya acá, bueno, ya ahora a partir de ahora no. ¿Listo? Pero aún así, bueno, podría ser válido esto, pero también podemos verlo de otra forma. Y es que Noé, al ser escogido, al conocer cuáles son los animales puros y no puros de Levítico 11, porque claramente, pues, si bien ahí no se había descrito, pues él ya lo sabía, porque ahí no comía escoger los animales, no lo tomó de manera literal, sino que hizo lo que se mandaría a sus descendientes, ¿sí? No tener en su dieta los animales no puros. La pregunta es, ¿qué crees tú? Bueno, está abierto a las dos, no hay ningún problema, hasta ahí. Ahora, de acuerdo a las leyes de la interpretación bíblica, no podemos establecer una doctrina con un solo versículo. Debemos cotejarlo con 2 o 3 testigos, o sea, más pasajes o versículos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de este texto lo cogen y dicen, veas que antes de la ley se podía comer de todo, y ahorita ya en el Mesías también puedo comer de todo. O sea, como que Dios dijo una cosa aquí, luego en la ley dice otra, y luego acá con el Mesías vuelve y dice otra. Amigos, el Eterno es un Dios inmutable y ustedes lo saben. No cambia, no cambia. O sea, eso no es. En algún momento se permitió y luego fue evolucionando y fue aplicando restricciones, ¿ya? Entonces, 2 o 3 pasajes que hablan del mismo tema para poder dar una respuesta interpretativa mucho más acertada. O sea, yo con un versículo no puedo montar una doctrina, es lo que estoy diciendo, sino que debo cotejar el versículo con más versículos que hablen del mismo tema para sacar una conclusión contundente acerca de un tema y ahí sí armar un dogma o una doctrina, ¿ya? Entonces, como diría el salmista en el Salmo 119:60, ¿qué dice el Salmo 119:60? Y este salmito deberían de aprendérselo. Vamos a buscarlo aquí. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad y el eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, la suma de tu palabra es la verdad. Es la suma de la palabra. Por eso estamos tratando, y todo este tiempo que hemos estado estudiando, hemos tratado de venirnos desde Bereshit, Génesis, hasta Apocalipsis, acerca de un mismo tema, para poder sacar una conclusión un poco más acertada, un poco más acorde a lo que el Eterno nos quería transmitir, no cogiendo solamente partes aisladas de textos y echar por la borda a todo, porque es que todo es palabra del Creador. Y es la suma de tu palabra la que es verdad, no un pedacito o este otro, porque como hemos visto, el Eterno, esa revelación fue progresiva y debido al pecado del hombre, el Eterno empezó a regular muchas cosas, ¿ya?
Muy bien, sigamos avanzando. Ahora, cuando vamos ya al libro de Levítico, ¿sí? Y esto les va a quedar como tarea, si lo pueden hacer, leer Levítico los capítulos del 1 al 7, que es donde habla todo acerca de los sacrificios, ¿sí? ¿Qué vemos ahí en el tema de los sacrificios? Bueno, que el Eterno dice que pueden comer de algunos sacrificios, pero pues ya saben que lo que se sacrifica, animales tajor, animales puros, y de esos se pueden comer. De los animales no se pueden comer. Vamos a analizar un poquito este tema que es algo interesante. Los animales para los sacrificios, que eran los tajor, los puros, y vamos a leer aquí una explicación que quise traerla aquí a colación en este día para dar un poco de luz también a este tema y cuando lo lean, lo tengan presente, una explicación de acuerdo a un midrash. ¿Sí? Un midrash viene de la palabra drash, que significa inquirir, investigar, ¿sí? Evaluar, y es un tipo de literatura judía, ¿sí? En la literatura judía hay literatura agádica y hay literatura halágica. La literatura halágica tiene que ver con todo lo concerniente a la ley. Y la literatura agádica tiene que ver con historias, cuentos, fábulas y otros temas que no hay que tenerlos en poco, hay que respetarlos porque muchos de estos textos nos ayudan, o lo que pretenden es ayudar a leer entre líneas muchos textos de la Torá que digamos que uno lo lee ahí, no es muy específico. Entonces estos midrash que pertenecen a esa literatura gádica, que muchas veces cuentos, fábulas y demás, muchos de ellos, si bien hay unos que son muy fabulescos, y pues definitivamente no, hay otros que realmente se arrojan mucha luz y mucha enseñanza a lo que el creador pudo haber querido decir, que de pronto en la Torá no se especificó o en lo que está en los textos. Entonces, como les digo, tiene que ver con investigar, escudriñar y toda esta cuestión. Entonces no hay que tampoco, o sea, no hay que irrespetarlo y tenerlo en menos porque uno va a leer algunos midrash que no, definitivamente no, eso no. Pero hay otras cosas que sí tienen mucho sentido y sí arrojan mucha luz. Esto es uno de esos que arrojan luz, por eso lo cité aquí, bueno. Y de hecho me viene a la mente ahorita en este momento un pasaje por allá, creo que es Pablo que dice que no atendáis a fábulas judaicas y se estaba refiriendo a, bueno, a muchas de esas fábulas de cosas con las que Pablo no estaba de acuerdo, haciendo alusión a esa literatura agádica, no a la halágica, que es diferente. Entonces, bueno, esto es un midrash, un texto de estos judío y que nos va a arrojar luz en este tema de estos capítulos. Animales que sacrificaban, los domésticos. Solo 3 animales son kasher o kosher. Bueno, son 2 formas de leer esta palabra. La palabra kosher significa apto. ¿Apto para qué? Para el consumo humano. Entonces, 3 animales que son kosher como ofrendas. En este caso, kosher también aptos para el sacrificio. Esos animales se crían en sus establos. De estas 3 familias de animales pueden ser ofrecidos el toro, el carnero y la cabra. Es interesante notar que los animales que pueden ofrecerse, de los animales que se pueden ofrecerse están siempre perseguidos por otros. O sea, estos animalitos son perseguidos por otros. El toro es acosado por el león, el carnero por el lobo y la cabra es atacada por el puma. O sea, que son animales que no son depredadores, por el contrario, los depredadores los quieren matar y comérselos, ¿no? El Todopoderoso determinó que estos animales eran kosher para que le sean ofrecidos y para enseñarnos que Él siempre está al lado de la víctima y no del atacante. Interesante, ¿no? A pesar de que varios animales y aves sirven como para ser sacrificados, ninguna clase de pescado se puede traer al mishbeach. El mishbeach es la palabra hebrea para altar de sacrificios. El motivo radica en que varios mamíferos y aves anatómicamente se asemejan al hombre. En cambio, el pez, en su contextura física, es completamente diferente al hombre y por lo tanto no puede expiar pecados cometidos por el hombre. Entonces aquí nos dan
una explicación de por qué si animales mamíferos y aves y peces no se pueden sacrificar en el altar. Ofrendas de aves. Dos clases de aves son aptas para servir como sacrificios: tórtolas adultas y palomas jóvenes. Así como el Todopoderoso eligió animales domésticos que son perseguidos por otros, así también él declaró que entre las aves serían aptas aquellas especies que sean indefensas y atacadas por aves de rapiña. Las tórtolas pueden seleccionarse para este fin, solo las adultas. Con respecto a las palomas, las leyes son diferentes. O sea, las tórtolas deben ser adultas, las palomas no. Son diferentes. Solo se pueden elegir a las más jóvenes dentro de las palomas. ¿Cuál es la razón para esta norma? Bueno, Hashem, el nombre del creador, declaró que las tórtolas adultas eran aptas para los sacrificios, debido a que cuando la compañera hembra muere, la que queda le es fiel a la otra y nunca se junta con ninguna otra ave. Las palomas maduras, no obstante, no son kosher para ser sacrificadas, ya que están sobreprotegidas por sus parejas y debido a los celos fomentan una disputa superflua. Bueno, esto es una, como les decía, es una interpretación del Midrash que me pareció interesante, de cómo vemos que hay algo ahí en particular, y es que estos animales que fueron escogidos para el sacrificio son animales como dóciles, como tranquilos, no son depredadores, por el contrario, son animales que son perseguidos y atacados. Ahora vamos ya a meternos a Levítico, el capítulo 11, ¿sí? Vamos a Levítico capítulo 11 y ya meternos de lleno en lo que necesitamos estudiar. Dice Levítico 11:1. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles, ¿sí? Hablad a los hijos de Israel. Ya ustedes a estas alturas, ya sabemos que cuando estamos en el Mesías, dice el texto, cuando estamos en el Mesías, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿La promesa cuál? La que le había dado a Abraham, que iba a bendecir a sus descendientes. Y esos descendientes que iban a ser bendecidos iban a entrar en un pacto con él. Y en ese pacto habían condiciones y bendiciones y promesas, ¿no? Y eso fue con los hijos de Israel. Y ya sabemos que cuando nosotros creemos en el Mesías, somos injertados al pueblo de Israel, por eso somos herederos de esas promesas y somos parte de Israel. Entonces, habla a los hijos de Israel. Anteriormente la gente decía, o antes de empezar estos estudios, eso es para los judíos. Pero no, aquí nos está hablando a nosotros. Le está hablando a los judíos, no, nos está hablando a nosotros, creyentes en el Mesías, hijos de Israel, herederos según las promesas dadas a Abraham. Y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. O sea, mire que aquí es claro. El Eterno está dando una instrucción clara. Va a dar una instrucción clara. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Sí? Mire que el apóstol Pablo dice, examinadlo todo, desechad lo malo, retened lo bueno. Porque el Eterno siempre nos manda eso, a examinar todo. A examinar todo. En cada una de las áreas debemos ver cómo es que nos vamos a vestir, cómo es que vamos a hablar, cómo es que vamos a mirar, qué voy a ver. Sí, yo prendo el televisor o me meto a internet y tengo que seleccionar qué voy a ver. De la misma manera, el Eterno nos manda que también qué debemos comer. Incluso también nos dice, pues, cómo debemos pensar. De hecho, esto hace parte de lo que debemos hacer. Entonces, estos animales que deben comer de entre los que hay en la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Entonces, mire que aquí el Eterno nos está dando las características sobre las cuales nos vamos a basar para saber qué podemos comer y qué no. Entonces, todo animal que tiene pezuña hendida y que rumía, comeréis. ¿Qué es un animal con pezuña hendida? Bueno, las pezuñas hendidas son animalitos que tienen patas, que tienen aquí partido, ¿sí? Tiene partido aquí la patica en dos.
Y la palabra rumiar, o sea, que son rumiantes, quiere decir que son animales que tienen doble estómago y que mastican 2 veces el alimento, ¿sí? Dice masticar, o sea, ellos lo mastican y luego lo devuelven otra vez, lo vuelven a masticar y luego sí va como alimento al estómago, ¿ya? Eso es un animal rumiante, o sea que esas son 2 características que hay que tener en cuenta para saber si un animal se puede comer o no. Entonces sigue diciendo, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. Ah, ok. Aquí el punto ¿cuál es? Que deben tener las 2 características juntas. Si rumía, pero no tiene pezuña hendida, no se puede comer. O si tiene pezuña hendida, pero no rumía, no se puede comer. Tiene que tener las 2 características juntas. Mire lo que dice aquí. Pero los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por impuro. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por impuro. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por impuro. También el famosísimo cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por impuro. Obviamente aquí, pues acá no comemos camello, pues en estos territorios en que nosotros estamos, no es muy común, no he visto camellos todavía por acá, pero acá lo común es el cerdo, ¿no? Y entonces aquí, bueno, el Eterno, digamos que a estas culturas de acá empieza a poner el dedo en la llaguita, ¿no? El cerdo no se puede comer, de acuerdo a lo que dice la palabra del Creador. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por impuros. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Entonces, bueno, aquí nos habló de unas características, animales terrestres, ahorita nos va a dar unas características de los animales que viven en las aguas. Dice, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Entonces nos está dando aquí 2 características que deben tener estos animales, que tienen aletas que les sirve pues para nadar y que tienen escamas que cubren su cuerpo. Si no tienen aletas y escamas, amigos, Averín, no se puede comer, no se puede comer. Aletas, debe tener aletas y escamas. Si no, no se puede comer. Dice la palabra del Creador. O sea, mire que lo está diciendo, no lo digo yo, lo dijo el Creador. El Creador le dijo al pueblo para santificarlo. Dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. O sea que camarones, mariscos, pulpos, bueno, todas esas cosas que muchas veces la gente come en diferentes culturas, porque ahora, eso depende de las culturas, ¿no? Por ejemplo, en China que comen de todo, o sea, no es lo mismo decirle a un chino puede comer de todo a decirle a un colombiano que puede comer de todo. Hablo de colombianos porque pues los chinos hay en todo el mundo y todo el mundo los conoce, y colombianos pues porque aquí creo que la mayoría somos colombianos. Acá dependiendo de las regiones hay diferente gastronomía, ¿no? Culturas, comen diferentes animales. Por ejemplo, en Pasto, acá una ciudad que se llama Pasto, comen cuy, que es como un ratón gigante, como una rata, un roedor gigante. Y así en diferentes regiones comen diferentes cosas. Que, por ejemplo, muchos no comerían ese cuy y así. Sin conocer Torah, simplemente no lo comerían. No hace parte de su costumbre. Un chino, pues, ¿qué come? De todo. Todo lo que tiene alas y no es un avión, y todo lo que tiene patas y no es una mesa, todos se lo comen. Comen cucarachas, bueno, comen de todo y hasta animales vivos. Mire que allá, cuando leímos en Génesis, hablaba de que no comer animales que estuvieran vivos, ¿no? Sigamos acá. Entonces, mire que aquí este está estableciendo una cultura, ¿sí? Y por eso lo traigo a colación. Los chinos tienen una cultura, comen muchas cosas que nosotros no comeríamos, ¿sí? Hay un conferencista que habla, que es colombo-japonés, que habla de que cuando fue a Japón le decían que si comía culebra.
porque allá en Japón tenían entendido que los que vivían por la región del Amazonas comían culebra. Entonces ellas, ¿usted come culebra? Y cuando venía acá, los colombianos le decían que si él comía perro, gato y todo eso, pues porque pues lo familiarizaban con los chinos, ¿no? Que comen todo esto, con los orientales. Entonces, mire que aquí se está estableciendo una cultura, la cultura de la Torá, la cultura del pueblo de Israel, del pueblo escogido del Creador. Entonces, por eso la Torá es contracultura. Nosotros crecimos en una cultura, estamos acostumbrados a muchas cosas, pero viene el Creador y bueno, esta es la cultura mía, de mi pueblo. Si ustedes dicen que son mi pueblo, esta es la cultura de mi pueblo. Y estos son los mandamientos, y estas son las formas y las maneras como deben hacer y comportarse y hacer las cosas. Entonces, dice, entonces los que no tienen aletas ni escamas no los comeréis, los tendréis por abominación, versículo 11, os serán pues abominación. De su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Sigamos acá. Versículo 12. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Será abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Entonces, vemos una serie de animales que no se pueden comer. ¿Y qué características tenían? Lo leímos ahorita con lo del Midrash. Y es que todas estas animales son aves que son depredadoras y algunas y carroñeras. O sea, comen, por ejemplo, el gallinazo, pues ustedes saben que el gallinazo ve un cuerpo muerto y entonces va a un cuerpo putrefacto ya y va y empieza a comérselo, ¿no? Y así muchas de estas aves, otras sí cazan y comen. Las aves que eran permitidas, pues son animales como estábamos hablando, pues son animales dóciles que no son depredadoras. Luego dice en el versículo 20, todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas. Oh, ok, ¿hay insectos que podemos comer? Sí. Dice que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Entonces, vemos aquí en la imagen, esto es una langosta. La langosta tiene, mire, dos paticas aquí adelante, dos paticas traseras, perdón, y tiene dos piernas para saltar. Esta es la característica, las características de un insecto que puede comer, que tenga cuatro patas, pero adicional tenga piernas para saltar. O sea que la langosta puede comer. Ojo, la langosta insecto, no la langosta de mar. La langosta de mar es del agua y el requerimiento es que tenga aletas y escamas. La langosta de mar no tiene aletas y escamas, no se puede comer. Estamos hablando de la langosta del insecto, ¿bien? Ahí como para tener claridad. No nos vamos a confundir con el nombre langosta. Dice en el versículo 24, y por estas cosas seréis impuros. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será impuro hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Recuerden que estas impurezas, lo vimos la clase pasada, no te permiten ir al templo. Y recuerden que en el templo era donde manifestaba la presencia del Creador. Ok, aquí me está preguntando alguien, me están preguntando, hola Javier, entonces, ¿qué me dices de Hechos 11 del 5 al 10? ¿Me lo puede explicar, porfa? Claro, a ver, vamos, como lo leíamos ahorita, nos estamos viniendo desde Génesis, vamos en Levítico y luego vamos a llegar al Brit Hadashah o Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a llegar ahí
Y vamos a explicar no solamente ese texto que me está citando, sino que vamos a citar Marcos 7, cuando el Mesías dice que todos los alimentos son purificados, y todos los textos que aparentemente dicen todo esto, vamos a explicar todo eso, pero de manera pues amplia, y lo vamos a ver todo. Aquí estamos, Doris, ok, Doris es la que me está preguntando, Doris. Estamos viendo una lección que son varias clases. Aquí estamos en la segunda clase y vamos aquí en esta revelación cuando la Torá el Eterno entrega la Torá a Moisés y está hablando todo esto. Vamos a seguir con los libros y vamos a llegar allá. Vamos a ver lo que dijo el Mesías, lo que dieron los apóstoles con respecto a este tema y vamos a aclarar todo eso. Entonces, me disculpas si hoy no te lo voy a explicar porque la idea es precisamente venirnos desde allá para que cuando lleguemos al Brit Hadashah, al Nuevo Testamento, porque recuerden que el Mesías era judío, era israelita, los apóstoles eran judíos, ellos en la mente tenían esto que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Mesías contradijo lo que dijo el Creador aquí, eso es lo que vamos a estudiar, ese es el propósito de todo este estudio, pero la idea es verlo de manera amplia para que sea una enseñanza consistente y podamos entender todo, ¿bien? ¿Listo? Ok, entonces lo invito para que, si no te viste la primera clase, nos veamos la primera clase y no nos perdamos las próximas clases para llevar un hilo conductor, poder entender todo el pensamiento y luego sí poder conectar todo, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a poder conectar todas estas cosas y saber qué era lo que quería decir el Mesías, cómo era que pensaban los fariseos y bueno, poder entender todo esto. Dice, y dice aquí en el versículo, íbamos en el qué? 25, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumía, tendréis por impuro, y cualquiera que los tocare será impuro. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por impuro. A cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será por impuro hasta la noche. Entonces, mira, animales que anden sobre sus garras, pues los depredadores, animales domésticos tenemos que tienen garras, los perros, los gatos. O sea, eso no se puede comer. Son cosas que sí comen los chinos. Dice, y el que se llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Los tendréis por impuros. Y tendréis por impuros a todos. ¿Y por qué digo impuros? Porque es que ya lo vimos la clase pasada, que la palabra tamé tiene que ver es con desconexión, no tiene que ver con suciedad. Uno lee inmundo y es como sucio, cochino, como malo. Y pues esa no es la idea, ¿no? Entonces esa traducción de inmundo no me gusta. Más bien impuros, digámoslo impuros. Y tendréis por impuros a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Aquí ustedes dirán, pues bueno, o sea, como la cultura en que usted está no comen esto, pero hay otras culturas que sí comen esto. ¿Ya? Entonces tenemos que ubicarnos. Muchas veces leemos las escrituras basadas en nuestro contexto. Pero ¿qué tal los de otros contextos? Un chino leyendo todo esto que sí come todas estas cosas. Va a ser diferente, va a tener un impacto diferente. Entonces, estos tendréis por impuros de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será impuro hasta la noche. Impureza, no se puede ir al templo. Y en esos tiempos, pues todo giraba alrededor del templo, porque ahí estaba la presencia del Creador. Y todo aquello sobre que cayere algo de aquellos después de muertos será impuro, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará impuro hasta la noche y entonces quedará limpio. Toda vasija de barro, dentro de la cual cayere alguno de estos será impura, así como todo lo que estuviere en ella y quebraréis la vasija. Bueno, en aquel tiempo no habían las ollas que hay hoy y obviamente si un animal muerto cae en algún lugar, pues van a haber bacterias y de todo. En una de esas ollas de barro, pues va a ser más fácil que se impregne todo esto, ¿no? Aquí como con un pensamiento racional de hoy en día. Dice, todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será impuro. Y toda, o sea, está contaminada. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será impura. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será impuro. El horno u hornillo se derribarán, son impuros.
y por impuros los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será impuro. Ya sabemos que el solo hecho de tocar un cuerpo muerto genera una impureza. Ahorita de estos animales que ya en sí son impuros, pues con mayor razón. Y si cayere algo de sus cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. ¿Por qué? Porque la semilla cuando ya va a ser sembrada muere y luego crece. Mas si hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por impura. Y si algún animal que tuvieres para comer muriere, el que tocare su cadáver será impuro hasta la noche. O sea, no hubo sacrificio, sino que se murió, entonces será impuro. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Ojo, todo reptil que se arrastra sobre la tierra no se comerá, es abominación. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. Un 100 pies, bueno, ese tipo de animal tampoco se puede comer. No hagáis abominables, y ojo con esto aquí. Aquí hay un pedazo crucial, ¿no? Dice, no os hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis impuros por ellos. Porque yo soy ¿quién? Adonai vuestro Elohim. Y vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vuelvo y pregunto, ¿lo que se come o se deja de comer tiene que ver con la santidad? De acuerdo a lo que está diciendo no Javier Salazar ni Moisés, sino lo que está diciendo Adonai nuestro Elohim, dice que sí, que no nos hagamos abominables, que no nos contaminemos, que no nos hagamos impuros con estos animales, no alimentos, porque aquí lo que está diciendo es que eso no es alimento. No comamos de esos animales que no son alimento porque nos impurificamos. Y lo relaciona con la santidad, porque la santidad es ¿qué? Hacer lo que el Eterno dice que debemos hacer y obedecerlo. Si yo hago lo contrario, me estoy saliendo de esa santidad. Estoy haciendo lo contrario. No me estoy comportando como un santo. Entonces, ¿y qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Creador. O sea, hay muchos aspectos de la vida del ser humano en los que nos debemos santificar. ¿Sí? Muchos aspectos. Y dentro de esos aspectos está la alimentación, que es lo que está diciendo aquí el Creador. Por tanto, santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Adonai, que os hago subir de la tierra de Egipto para hacer vuestro ¿qué? Para hacer vuestro Elohim. A nosotros también nos ha sacado de un Egipto. ¿Para qué? Para hacer nuestro Elohim. El Egipto es el sistema en el que estamos anti-Torah, que nos hace pecar tras ver todos los mandamientos, que nos tiene como esclavos. Yo soy el Dios que los liberé, el Dios verdadero, que los liberé de Egipto. Seréis pues santos porque yo soy santo. O sea, el Eterno quiere que nos parezcamos a Él, seamos santos como Él. Y dentro de esa santidad, lo que nos está diciendo aquí es que debemos comer lo que Él dice. No lo que a nosotros nos parece, o como dice el dicho, que cuando uno va de visita a otro país, a donde fueres haz lo que vieres, no, a donde fueres haz lo que dijo Dios que debías hacer, porque hubo un extranjero y un peregrino en este mundo. Y tenés que tener una identidad, ¿quién sos? Sos un hijo de Elohim, sos del pueblo elegido, el pueblo escogido, tenés que ser luz a las naciones. ¿Y cómo vas a hacer luz si haces lo mismo que los demás, cuando el Eterno te ha dicho que tenés que hacer otras cosas? Mira lo que dice aquí, esta es la ley. ¿Y qué es lo que aparece aquí? En el original. Esta es la Torá, esta es la instrucción, esta es la Torá acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra.
para hacer diferencia entre lo impuro y lo puro, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces mire que esta es una Torá acerca de los animales, para saber qué es puro y qué es impuro, de lo que se puede comer y lo que no se puede comer. Es decir, los animales que no se pueden comer no son alimento. Ojo, escúchenme esto que les voy a decir. Los animales que Dios dijo que no se pueden comer no son comida, no son alimento. Y los que Él dijo que se podían comer son alimentos, son comida. Ahí para que vayan pensando en lo que dijo el Mesías por ahí más adelante. Hizo limpios todos los alimentos. El Mesías era judío, guardaba Torah. En la cabeza de él está esto. Bueno, igual eso lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vaya masticando. Para que lo vaya masticando ahí en la cabecita. Entonces, resumiendo aquí, ¿quién fue el que dijo esto? Adonai habló a Moisés y a Aarón para que le hablara a los hijos de Israel, que somos nosotros, los herederos. ¿Sí? El que está en el Mesías, linaje de Abraham es y heredero según la promesa. Y esos herederos eran el pueblo de Israel. Nosotros somos ramas injertadas al olivo que es Israel. Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y al final, no hagáis abominables vuestras almas por cualquier animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, para que no lleguéis a ser impuros, porque yo soy Adonai vuestro Elohim. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Porque yo soy Adonai, que os hizo subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Ustedes, todos nosotros estábamos en pecado, conocimos del verdadero Elohim a través de Mashiach, Yehoshua, y nos dice, sed santos, porque yo soy santo, es Elohim. Y Pedro nos dice, ser santos en toda vuestra manera de vivir, porque hay unas áreas donde nos falta santidad. Y esta posiblemente puede ser una de las áreas donde no estamos santificándonos. Por eso, déjenme aquí, yo salgo aquí. Por eso, el título de esta enseñanza se llama La Torah y la alimentación de santidad, porque están relacionados. Y eso lo vamos a ir resolviendo. Yo sé que usted aquí en este momento, como la compañera que nos escribió ahorita, yo sé que hay muchas preguntas porque hay varios textos del Nuevo Testamento Brihadasha que al parecer parece que yo ya puedo comer de todo y demás, pero precisamente por eso vamos a ir viendo este estudio desde Génesis hasta Apocalipsis a lo largo de la escritura para ir resolviendo y entendiendo el contexto, porque hay que analizar el pensamiento de los que estaban hablando, con quién se estaba hablando, a quién le estaba dirigido ese mensaje y poder analizarlo desde ese contexto para poder traerlo acá y hacer una correcta aplicación. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya dentro de la próxima clase que tengamos, vamos a ver, vamos a seguir ahondando en este tema. Vamos a pasar también por el libro de Deuteronomio. Y de ahí ya vamos a ver unos temas también de la parte científica que arrojan algo de luz. Y luego ya nos vamos a meter de lleno con el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, con las palabras del Mesías y los apóstoles. ¿Listo? Así que vamos a orar. Padre amado, te damos toda rabá. Muchas gracias por este espacio de tiempo sagrado, por permitirnos una vez más estar aquí delante de tu presencia, invocar tu santo nombre, poder analizar un poco de manera más profunda, este tema, poder no solamente coger versículos aislados y decir mis palabras, sino analizar desde un comienzo, Padre, tu mensaje completo y tener claridad de muchas cosas que hasta ahora suenan controversiales, que parece que tú te contradijeras en tu palabra, pero cuando la estudiamos de verdad en serio, nos damos cuenta que es congruente, consistente y que, como lo decimos, tu palabra es eterna y que tú eres un Dios inmutable que no cambia y que el Mesías vino fue a darnos la correcta interpretación de tu Torah, Padre. Gracias porque nos permite estar aquí, analizar estas cosas y estudiarlas para un mayor entendimiento y comprensión y para, Padre, ponerlas por obra, porque la finalidad es esa.
La finalidad es aprender todas estas cosas para ponerlas por obra y seguirnos santificando en estos tiempos donde los pecadores pecan más. Tú has llamado a tu pueblo al que es santo, santifíquese más. Así que por eso nos reunimos y para eso estudiamos y aprendemos, para santificarnos, para apartarnos para ti, Padre, apartarnos del mundo para ti y vivir como tú lo dices. Colocamos este tiempo en tus manos y que siga siendo de bendición para nosotros y para nuestras familias. Bendice todas las familias de las personas que están aquí, guárdalos, dales sanidad a todos aquellos que están enfermos, permite que haya sanidad y restauración de sus cuerpos, pero que también haya sanidad interior en sus corazones y que puedan encontrarse contigo, Padre amado. Que tu luz resplandezca en sus corazones y sean transformados en una nueva creación, como lo que tú estás haciendo con nosotros, Padre amado, y haya salvación en sus vidas. Te lo pedimos por los méritos gloriosos de tu Hijo amado Yehoshua, el Mesías, el Rey de Israel. Amén y amén.